YPFB Distribución, lo que era antes en Santa Cruz Sergas y lo que eran diferentes nombres en diferentes ciudades, ahora se llama YPFB Distribución y, por ejemplo, ha hecho un gasoducto que sale de la localidad cerca de Portachuelo, del GIC, un ramal de 8 pulgadas va hasta Buenavista, va a ir hasta San Carlos, y otro ramal sale de ahí hasta Montero. Montero estaba siendo alimentado por muchos años por una línea de 4 pulgadas que salía de Colpa y llegaba hasta Mineros, y posteriormente esa línea llegó hasta San Ramón para la mina de don Gonzalo H. de Rosada, que ahora está a cargo de la CRE con sus generadores de termoeléctricos. Pero hoy en día, con la construcción de ese ramal desde la entrada a Caranda hasta Montero, se va a poder triplicar, cuatriplicar el transporte de gas natural a los pueblos del norte, y se va a poder utilizar mucho más gas natural que hasta hace muy poco tiempo estaba prácticamente imposible, puesto que no había inversiones. Hoy en día hay eso y que no está en este cuadro. Bueno, eso sería todo. Quiero agradecer, esto es bastante rápido, pero da una pauta de lo que se ha venido haciendo como inversión en el país para el transporte de gas natural. Todo el mundo sabe que hay 4 megaplantas en construcción: la ampliación de San Alberto, que se llama Itaú, la ampliación de Sábalo, que es el tercer tren, la ampliación de Margarita, que se está terminando la segunda fase y viene la tercera fase, y el inicio de este año 2012 de la construcción de la planta de Incahuasi por medio de Total en la zona de Camil, en la zona de Agurillos. Por lo tanto, esta presentación indica que YPFB está tomando las cosas seriamente para transportar todo ese excedente de gas que hay en el mercado debido a estos aumentos de volúmenes. No quiero descartar la posibilidad de incrementar la venta de gas natural al vecino país del Brasil. Ellos siempre han mencionado que son ya autosuficientes, pero es algo que no ha pasado todavía y no va a pasar todavía, porque el gas que ellos tienen en el Presal está demasiado caro y demasiado lejos. Por lo tanto, el pronóstico nuestro es que hasta el 2019 es posible que podamos vender un 50% más de gas al Brasil dentro del mismo contrato que tenemos ahora. Agradezco su presencia y cualquier pregunta estoy a la orden. Gracias. Buenas tardes, Miguel. Dos consultitas cortas. Una, quisiera que nos describas un poco mejor la estructura y cómo va a estar compuesto el Incahuasi. Uno, sí, bien cortito, ¿no? Y dos, qué tipo de actividades y cómo estás desarrollando tu trabajo en Perú. Bueno, primeramente con Incahuasi. Incahuasi es un campo que ha sido descubierto hace más o menos 6-7 años. Está en la zona, en el cerro de Incahuasi, está en el territorio del departamento de Santa Cruz y cerca a la población de Lagunillos. Ese campo ha sido descubierto y ha sido declarado megacampo, y Total, por la institución de política, lo dejó en statu quo por unos 4 o 5 años, pero hace unos 2 años decidió invertir para explotar ese campo. Total es una empresa francesa de mucha envergadura, de mucho tamaño, tiene muchísimas inversiones en Argentina, y en Bolivia tenía una presencia muy floja, con muy poca gente, y todas las operaciones de Total eran manejadas con personal argentino desde Buenos Aires. Hace un par de años han decidido contratar gente, han decidido desarrollar el campo de Incahuasi. También eran dueños, bueno, son dueños del campo Itaú, pero han decidido alquilar el campo Itaú a Petrobras, y ellos se han quedado y se han concentrado solamente con el campo Incahuasi. El campo Incahuasi tiene un potencial muy grande, y al lado del campo Incahuasi está el campo Aquío. Prácticamente son 2 campos diferentes, y a raíz de esos 2 descubrimientos, que son 2 campos diferentes, el Incahuasi y el Aquío, Total ha decidido construir una planta de gas en Incahuasi de magnitudes mayores.
podría ser una de las plantas más grandes después de la de Margarita, una capacidad final de producción de 18 millones de metros cúbicos por día. La primera fase de la planta va a ser construida para 6.5 millones y hay dos ampliaciones posteriores de 6.5 y de 5 millones. Por lo tanto, lo que está haciendo Total hoy en día es diseñar la línea de exportación desde Incahuasi hasta Taquipirenda. Es una línea de gas de 30 pulgadas, es solamente un ramal, pero para que vean la expectativa de Total en esos dos campos, 30 pulgadas va a ser el ramal más grande construido nunca en Bolivia. El ramal actual más grande es el de San Alberto, el de Sauro, que tiene 24 pulgadas, pero este ramal tiene 30 pulgadas y solamente tienen 3 pozos perforados, y los 3 han dado, 2 han dado de forma positiva y el tercero van a empezar a perforar. Otra expectativa grande de Total es lograr operar el campo, el bloque acero, que está al lado de Incahuasi, y es por eso la previsión de hacer un gasoducto de 30 pulgadas, puesto que hay posibilidades de que, además de explotar el campo Incahuasi y el campo de Aquío, van a también explotar el campo de acero. Entonces es muy importante la presencia de Total hoy en día en Bolivia. Ya han hecho muchas contrataciones, están haciendo crecer su departamento administrativo, su departamento de ingeniería y supervisión, y están dando grandes pasos. El año 2012 se va a diseñar la planta, se va a empezar su construcción a finales de 2012 y va a entrar en operación la planta Incahuasi a finales de 2013. Por lo tanto, es una inversión importante para el sector. La segunda pregunta, ¿qué hace IPE en el Perú? Nosotros estamos trabajando en el Perú hace más de 8 años. Inicialmente fuimos acompañando a una empresa boliviana, a Ceperbol Perú, y hace 2 años hemos decidido abrir oficinas propias, puesto que la demanda de ingeniería en el Perú es demasiado grande. El campo Camisea es un campo realmente grande y hay demasiada inversión alrededor de Camisea por todas las operadoras. Camisea está operada por Pluspetrol, al norte está Petrobras y está Repsol, y todos ellos van a perforar y van a mandar todo su gas para ser producido en Camisea, y se va a ampliar el TGP, que es la transportadora de gas del Perú, hasta Lima. Ya se está hablando del LNG, bueno, ya está funcionando el proyecto del LNG. Por lo tanto, las inversiones en gas natural en el Perú son tremendamente grandes por los siguientes 5 años. Es por esa razón que IPE Bolivia ha decidido abrir oficinas en Lima, y al momento contamos con 20 personas trabajando en proyectos para principalmente Repsol, Petrobras y para Pluspetrol. ¿Tiene alguna propuesta de estudio para llevar gas a Beni y Pando? ¿O de acuerdo a su criterio se podría hacer? Le comento, el año 2002, con la época que era Transredes, hizo un estudio conceptual para un gasoducto desde San Ramón hasta Trinidad, y otro estudio conceptual desde San Ramón hasta San Ignacio de Velasco. A Pando no existe. Pero esos estudios han demostrado que el consumo de gas natural en Trinidad principalmente y en San Ignacio no son lo suficientemente grandes como para construir un gasoducto de un diámetro que debería ser entre 6 y 8 pulgadas. Hacer un gasoducto de 300 kilómetros de 4 pulgadas no es algo económicamente factible. Entonces, por el momento, debido al poco consumo que hay en estos lugares, no se tiene ningún plan de hacer un gasoducto. Pero sí hay proyectos de hacer gasoductos virtuales para crear una demanda y posteriormente, después de unos años, ya empezar a construir un gasoducto una vez que la demanda esté más marcada. Bueno, se le agradece. ¿Hay más? Ok, gracias.